esta noche? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Señor Dios, buenas noches. Te queremos agradecer por este tiempo que podemos tener, de seguir aprendiendo de tu palabra y también de todo aquello que nos puede ayudar a nosotros a profundizar en ella. Gracias por los hermanos que se conectan de todas partes, Dios. Bendice este tiempo. Te agradecemos mucho por permitir conectarnos y cuida también las conexiones, Dios. Sabemos que todo está en tus manos y lo ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. A los tiempos nos vemos por acá, pero qué bueno que nos vemos. Bueno, espero que esta semana también, si se desigualaron un poco en la lectura o las tareas, hayan podido hacerlas. Pues ahorita estamos todos igualados, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos con la clase de ahora y vamos mirando algunas cosas, ¿ya? Bueno, este tema realmente es muy interesante. Como pueden ver, conocer a Dios, apenas estamos viendo tres temas, pero es mucho, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros aquí vemos, incluso resumido, sigue siendo bastante. Y en nuestra vida cristiana vamos a seguir conociendo y conociendo más de Dios. Y bueno, esa es la meta también, que podamos nosotros por sí solos seguir aprendiendo de Dios, seguir dándonos cuenta de todas esas cualidades que tiene Dios y que están ahí en su palabra, ¿sí? Entonces, si vamos a la clase de hoy, pues primero veamos la tarea para esta semana que viene. Una tarea muy simpática. Lo que vamos a hacer es vamos a entrevistar a 7 hermanos en la fe. Hermanos, hermanas en la fe. Vamos a entrevistarlos y esta es la pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo describirías a Dios? ¿Sí? Lo que nos contesten. No hay una respuesta válida. Lo que ellos nos contesten está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas respuestas? Pues vamos a elaborar un documento, ¿ya? En el cual vamos a poder subir esas 7 respuestas a esta pregunta. ¿Cómo describirías a Dios? No necesitas poner el nombre del hermano al que entrevistaste. Si no deseas ponerlo, no lo pongas, ¿ya? No es necesario. Pero las respuestas sí, lo más claras posible, lo más, lo más fiel a lo que dijeron, sí. Entonces, por favor, vamos a hacer este trabajito de investigación con nuestros hermanos. El propósito de esto es tener una visión también de cómo la iglesia está percibiendo a Dios, ¿sí? Porque como hemos visto, Dios es mucho más de lo que alcanzamos a asimilar nosotros. Y muchos hermanos también pueden tener una percepción limitada. Pero vamos a verlo para tener esa visión nosotros, ¿sí? No para decir si están bien o están mal, no es para eso, sino para nosotros tener esa visión, comprender en dónde estamos y en qué necesitamos seguir fortaleciendo, profundizando y hablando más, ¿ya? Esta es la tarea. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Y bueno, habíamos hablado ya de esto antes, ¿no? Que Dios es infinito y los humanos pues somos finitos. Y esa es la principal razón por la que no podemos conocer por completo a Dios. Pero sin embargo, Dios nos deja conocer lo suficiente de Él para poder adorarlo como a Él le agrada. Lo que conocemos de Dios es suficiente para adorarlo. Es lo que necesitamos para hacer lo que a Él le agrada. Todo lo que aprendemos de Dios en su palabra es verdadero, ¿sí? Pero no es el conocimiento completo de Dios. Él es incognoscible. Entonces nosotros, gracias a Él, podemos acercarnos a su majestad, podemos acercarnos a su soberanía, pero ya cuando nos muramos aprenderemos más, ¿no? Ahora esforcémonos por comprender aquello que sí nos deja conocer de Él. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Dios? Son aquellos que pertenecen a su esencia y que Dios, Él mismo es quien ha manifestado al género humano. Es decir, Dios es quien nos ha hecho conocer esos atributos a nosotros, pero son una parte de su esencia, algo propio de Dios. No es algo de lo que Él se desprenda si no está en Él. Es decir, no es algo añadido. Es parte de ser Él.
Los atributos de Dios son su esencia, son lo que Él es. Entonces, uno de los primeros atributos de Dios, vamos a ver algunos, no todos. Por eso les recomiendo en las lecturas que tienen y que hoy les voy a compartir un PDF con los capítulos que tienen que leer estas 3 semanas. En las lecturas van a profundizar mucho más de estos temas, ¿ya? Entonces, uno de los primeros atributos es su independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene todo en sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Es decir, no nos necesita. No solo no nos necesita a nosotros, no necesita a nadie. No necesita de ninguna de sus criaturas. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo ser. De quién, por medio de quién y para quién son todas las cosas. Es decir, Él es autoexistente. Él es independiente de toda la creación. Cuando Dios creó el universo, Él no estaba dentro del universo porque el universo no existía. Y lo creó con su palabra poderosa. Entonces Dios no está limitado por el universo. Él puede existir sin el universo. Es independiente de todo lo que nosotros vemos. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 24. Dice, Salmo de David, de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. Un salmo de David, que él se da cuenta, ¿no? De quién es el mundo, de quién son todos los habitantes, de Dios. Dice que él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. Entonces, él no necesita el aire, no necesita el agua, no necesita la tierra, no necesita los frutos. Bueno, y claro, no nos necesita a nosotros. Él se basta a sí mismo. La oración que nosotros levantamos es para nuestro propio bien. Es para crear esa relación con Dios. Es para nuestro crecimiento espiritual. A veces para desahogarnos, a veces para alabar a Dios. Dios no la necesita. Es independiente de ella. Pero la permite. Y eso es una de las cosas maravillosas de Dios. ¿Alguien nos puede ayudar con el Salmo 50, por favor? Salmo 50 del 7 al 13. ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Alguien quiere el Salmo 50, por favor? Tendrán a la mano su Oh, Biblia ya. Amén. Ya, adelante. Salmo 50 del 7 al 13. oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Muchas gracias. Entonces, esto es maravilloso porque resulta de que ni siquiera las ofrendas que se le hacían en ese tiempo o que nosotros ahora podemos hacer, las necesita. Porque la misma ofrenda que le damos es parte de lo que ya es de Él. Él dice, no necesito sacrificios, no necesito los alimentos porque todo eso me pertenece. A Dios le pertenece todo. Y Él es el que lo creó todo. Dice que creó un lugar, el Edén, un huerto donde puso al hombre. Entonces, ese es uno de los grandes atributos de Dios que nadie puede tener, solo Dios. El ser independiente totalmente de todo, a diferencia de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Sí somos totalmente dependientes, como ya hemos conversado en otro momento, ¿no? Pero también hay
otro atributo importante que va muy unido a este, que es su suficiencia. Él quiere decir que Dios es suficiente en sí mismo, responde a todos para sus propios fines y a todos los que dependen de él. Entonces, mientras que Dios es independiente de toda su creación, incluido nosotros, nosotros somos totalmente dependientes de él, de que nos permita la vida, que nos permite el aire para respirar, que nos permita los alimentos, que nos permita tener este cuerpo que funciona como él lo diseñó. Pero también él es suficiente. Es decir, a todos nosotros que estamos dependiendo de él es suficiente para abastecernos. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, ¿cómo es suficiente Dios? Él es fuente de agua viva. ¿Para quién? Para todos nosotros. Él sustenta toda la creación. Él permite que suceda, Él permite que exista. Y nosotros sencillamente no podemos salir de ahí. Es algo en lo que dependemos totalmente de Dios, pero al mismo tiempo nos ayuda también a comprender nuestra naturaleza respecto a Dios. Todo lo maravilloso que Él hace en nuestra vida muestra cuánto puede hacer por cada uno de nosotros para que lleguemos a vivir esa vida que le agrada. Entonces, claro, a veces es difícil no preocuparse, ¿no? Pero como Cristo decía, cada día tiene suficiente con sus preocupaciones. Entonces, necesitamos asimilar eso de que Dios, pues, nunca va a faltarle para poder abastecer a su pueblo. Nunca va a dejar de tener. Si Él algo no hace o no nos da, no es porque no pueda o no tenga, sino porque no es el momento. Entonces, Dios es suficiente en sí mismo. Otro atributo importante es que es inmutable. Algo que nosotros podemos comprender es que el tiempo devora las cosas. ¿Por qué? Realmente nuestra vida va transcurriendo. Y cada uno de nosotros, desde que es niño, tal vez algunos tenemos fotos, tal vez otros no, podemos ver cómo fuimos cambiando. Y podemos ver también cómo nuestros padres, nuestros abuelos van cambiando. Los jovencitos del ayer hoy ya no somos jovencitos. Ya tenemos nuestros años. Entonces podemos ver esa diferencia, ¿no? Algo pasó. Algo cambió y le pasa a todos. No hay nadie a quien no le pase eso. Que el tiempo no pase. Vemos los estragos del tiempo. A diferencia de nosotros, ¿no es cierto? Que podemos pasar por esas etapas de la vida. Nuestro cuerpo puede ir decayendo. Dios no. No cambia. Él es el mismo. El mismo desde antes que nosotros naciéramos. Desde antes que existiera el mundo. Es inalterable en su ser. Sus atributos no es que han envejecido. O que él ha aprendido más o ha aprendido menos. Él no cambia. No cambia su esencia, lo que él es. El Dios que conoció a David es el mismo que hoy conocemos nosotros. El Dios que guió a Moisés a través de todo un desierto es el mismo que nos guía a nosotros. Es el mismo Dios, el de Jesús, hace 2000 años. Es el Dios que nosotros adoramos y seguimos. Es el mismo. No olvida como nosotros. Su poder no se ha limitado, no se ha desgastado. Sigue siendo el mismo Dios creador. Si Él quisiera, podría crear desde cero. Y lo va a hacer, va a haber una nueva tierra en algún momento. Pero es el mismo Dios. Es un atributo de Él muy importante. Porque a veces nos puede pasar, ¿no? Y creo que a la mayoría nos gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Porque de cierta forma es más amigable. Pero así como reaccionó en el Antiguo Testamento, Dios sigue siendo ese mismo. Sigue el pecado siendo delante de Dios lo mismo. Algo aborrecible. Y eso a veces nos da recelo, ¿no? Leer escrituras donde es muy fuerte. Pero ese es el Dios al que seguimos, sigue siendo Él.
no ha cambiado. Y en su palabra vamos a encontrar muchas veces eso. En Juan 17:5. Vamos allá, por favor. Bueno, desde el 4. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres para que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice que Jesús estaba junto a Dios y tenía esa gloria de Dios. ¿Cuándo? Antes de que existiera el mundo. No cuando vino a la tierra, sino antes de que existiera el mundo, estaba ahí. Tenían esa misma gloria que tienen ahora. Dios no ha cambiado. Y cuando nosotros nos acercamos a él, debemos reconocer eso, es el mismo Dios. Ya nos volveremos viejitos, algunas cosas ya nos costará más, no recordaremos. Dios no, seguirá siendo el mismo para nosotros en esas épocas. Y eso es una garantía para nosotros. Porque todo lo que hoy aprendas es para nuestra vida, para toda nuestra vida cristiana. Nunca vamos a desperdiciar el tiempo con Dios. En aprender de Dios, en conocer más de Dios, siempre va a ser para el provecho de toda nuestra vida. Todo lo que hoy podemos mirar se va más allá del tiempo y de la cultura. Lo que Dios ha puesto ahí es lo que podemos encontrar. El Salmo 92 también habla de eso. Dice, antes de que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim. Tú eres el Dios creador, ¿se acuerdan? Elohim, el Dios completo, el Dios pleno, el Dios creador. Dice, antes de todo, antes tú ya eras. Y sigue siendo. Entonces, es otro de los atributos, ¿sí? Dios no cambia su permanencia en su esencia, en cómo es. Hablemos de la bondad de Dios. Bueno, y nadie puede negar que Dios es bondadoso, que su bondad es muy grande con nosotros. Sí, y si tenemos que mirar, ¿no?, un ejemplo de la bondad de Dios. Dios, sin tener necesidad del hombre, le ha dado cosas buenas al hombre. Todo lo que ha hecho él es digno de aprobación. En Lucas 18:19, ¿no es cierto? Cuando le preguntaban a Jesús sobre quién es bueno, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Cuando le decían maestro bueno, ¿no es cierto? Dios es bueno. Dios es bondadoso. Dios es muy desprendido. El Salmo 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Dios está obrando. Obró en el Antiguo Testamento, obró en tiempos de Cristo, obró con la iglesia del primer siglo. Con mucha bondad. Dice que hasta nuestros cabellos los tiene contados. Él ha obrado con nosotros. No sé, claro, esto ya es un tema de cuándo comenzamos a darnos cuenta nosotros de que Dios estaba ahí para nosotros. Pero yo creo que cuando comenzamos a darnos cuenta, ahí es como que abrimos los ojos y vimos todas las bondades que Dios ya estaba haciendo hace mucho tiempo. Pero lo estaba haciendo. Él ha sido muy bondadoso con nosotros. En Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Entonces, ¿te das cuenta? Él hacía las cosas y lo único que se podía decir que era bueno. Estaba bien. Cada día, todo lo que hizo fue bueno.
No había algo que sobrara. No había algo que no debería estar ahí. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Claro, algunos son muy buenos para cantar, para tocar instrumentos. Otros también son buenos para dirigir, hacer planes. Algunos son buenos para hablar con la gente, para escucharla, consolarla y guiarla. Y algunos tal vez estamos todavía descubriendo esos dones que Dios tiene para nosotros. Pero dice que todo don perfecto viene de lo alto. Es Dios, ¿no? ¿Por qué nos dio todos esos dones? Están ahí para la edificación, pero nos dio. Nos dio no por merecimientos, solamente nos dio esos dones. Una buena dádiva para nosotros. Algo para que podamos también darnos cuenta de cuán grandioso es Dios, cuánta bondad hay en Él. El Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Es bueno para con todos. Él es bueno incluso cuando nosotros no lo somos. Incluso cuando somos malos, Él es bueno. Él es bondadoso. Sigue mandando la lluvia. Las plantas siguen creciendo, los árboles floreciendo. Sigue pasando. Nosotros vivimos en una zona de volcanes. Hay muchos volcanes alrededor. Y Dios es bueno. Podemos vivir entre volcanes. Y sí, tal vez algún rato erupcionarán, ¿no? El Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, claro, toda esta bondad de Dios sí demuestra algo muy importante, ¿no? De que a pesar de que, como vimos al inicio, Él es independiente de nosotros, no nos necesita, no es que requiera de un ser humano, no deja de velar por nosotros, no deja de ser bondadoso. Cuando Cristo vino, no era porque Dios necesitaba reconciliarse con nosotros, sino nosotros necesitábamos reconciliarnos con Él. Entonces, su bondad realmente es porque es su esencia. Dios es así, es un atributo. Y en cambio, nosotros, ¿qué nos pasa? Somos bondadosos, pero a veces las circunstancias nos llevan a no serlo. A veces nos cuesta, a veces por cosas que ya han pasado con personas, nos espanta, ¿no? Como que no nos permite actuar con bondad. Pero a veces también sí lo hacemos. Y mostramos, ¿no? Que tenemos eso. Tenemos esa cualidad de ser bondadosos. Pero esa es la diferencia, ¿no? Mientras nosotros sí nos dejamos llevar por quienes somos, por lo que vemos, por lo que queremos, en cambio Dios no. Él sigue siendo bondadoso con el mundo. Sigue mandando el aire para todos. Sigue teniendo compasión de nosotros. Y va a seguir llamando a más gente. Más gente va a tener la oportunidad de volverse a Dios. Porque Él es así. En Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Entonces, si hay una expresión máxima de la bondad de Dios, es que no nos negó a su hijo. Es que lo entregó por nosotros. Mateo 7:11 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros sí podemos ser bondadosos. Sí podemos dar cosas buenas siendo malos a nuestros hijos. Dios no es malo. Entonces, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas? Esa es la bondad de Dios. Un atributo
que en esencia le pertenece a Él. Es de esos atributos que nosotros, como seres humanos, podemos también tener, pero con esa diferencia, en que la bondad de Dios va a permanecer constante, no va a depender de lo que pase. Finalmente, en Romanos 2:4, respecto a la bondad de Dios, obtienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, incluso eso, no solo que Dios es bondadoso, no solo que Dios nos da aunque no merecemos, Dios nos da aunque seamos malos. No es solo eso, no es que solo nos dio su Hijo. Su bondad dice que es la que nos guía al arrepentimiento. O sea, es ese ser en mí, esa conciencia, eso que me lleva a darme cuenta de que no estoy bien delante de Dios y volverme a Dios. Es Dios guiándome. No soy yo. No soy yo porque soy buenito, que me arrepiento porque soy diferente a los demás. Es Dios guiándome a ese arrepentimiento. Haciéndome comprender, a veces sí, yo soy el necio. Y tiene que ser fuerte para hacerme dar cuenta. Pero incluso eso, en toda esa relación que a veces torpemente yo la rompo, meto la pata, me alejo de Él, o dejo de ver sus bondades en todo eso, es Dios quien te dice, no, es por acá. Me muestra su palabra, a veces usa hermanos en el discipulado, a veces es una clase, a veces es una charla, a veces es un devocional. Pero Dios está ahí, no nos suelta. Pero claro, algo que debemos reconocer es su majestad, la grandeza de Dios. Dios es soberano. Dios no tiene limitaciones. Dios es más alto, más grande, más fuerte, más poderoso de lo que nosotros incluso podemos imaginarnos. ¿A qué vamos a comparar a Dios? No hay con qué comparar. Pero no solo eso, es nuestro soberano. Nosotros como cristianos ya podemos comprender. Dios es nuestro soberano. Es a quien rendimos cuentas. Es a quien nos sometemos y buscamos hacer lo que a él agrada. Porque reconocemos esa majestad de Dios. Nadie más puede tenerla, nadie puede ocupar su lugar en nuestra vida. Nuestra prioridad es Dios. Él es. No hay más. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Aunque nosotros quisiéramos reclamar, y a veces nos puede pasar, ¿qué le podemos reclamar a Dios? Si todo lo que nos ha dado no lo merecemos. ¿Qué podemos decirle a Dios si Él no nos necesitó en el momento de la creación? No nos pidió consejo a nosotros. Él hizo lo que le place, porque es soberano. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. El libro de Job es un libro muy increíble, porque sí, hay una gran enseñanza espiritual ahí. También nos enseña mucho de cómo nosotros como hombres podemos reaccionar cuando vienen las pruebas. Él finalmente puede reprender a Job y mostrarle, hay un puesto del hombre, un puesto para la humanidad y un puesto de Dios. Y el hombre nunca va a poder acercarse a ese puesto, porque Dios es soberano. Suyo es el poder. Dice que la tierra lo obedece. Él tiene dominio. Yo les decía, vivimos rodeados de volcanes. Y si Él quiere que erupcione un volcán, va a erupcionar. Y cuando pase eso, solo podemos orarle a Dios que nos proteja. Pero estará como ese corazón, ¿no?
de comprender de que es Dios en su soberanía. Dios es maravilloso y realmente tenemos un soberano maravilloso. Porque si fuera como nosotros, ¿no es cierto? Incluso cuando tenemos un poquito de poder, a veces se nos va de las manos. A veces queremos imponer, a veces que queremos pasar sobre las personas. Solo ver gobiernos, ver gobernantes, ver dictaduras que ha habido a lo largo de la historia del mundo. Nosotros fácilmente nos va mal cuando tenemos algo de poder. Y nos equivocamos mucho. Pero qué bueno es tener un soberano como Dios. Porque Él no es como nosotros. Porque Él es justo. Es un buen soberano. No es alguien injusto, no es alguien malvado. Es alguien que tiene dominio sobre nosotros, pero nos deja decidir. Nos deja tener ese libre albedrío. Nos deja, a pesar de que nos hacemos daños, ir por el mal camino. Nos deja. Nos corrige, nos reprende, nos guía, nos enseña. Pero si no queremos entender, nos deja. Ese es nuestro soberano. Nos permite aprender. El Salmo 24:1 dice, el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todos le pertenecemos al Señor. Nosotros como cristianos tenemos una posición privilegiada. Tenemos algo que los demás no tienen. Pero todos, aún el que no quiera ser cristiano, le pertenece a Dios. Todos le pertenecemos. Dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son, el alma que peque, esa morirá. Todas las almas. No hay una persona, donde quiera que vaya, donde quiera que se esconda, que pueda dejar de pertenecerle a Dios. Claro, y por eso podemos entender, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener enemigos con los cuales estarme peleando? ¿Cómo voy a odiar a la gente? A la final le pertenecen a Dios. Él hará su justicia. Yo soy llamado a llevar su mensaje, a vivir la vida que a Dios le agrada. No a estarme peleando con la gente. ¿Para qué? Entonces, esa majestad de Dios, esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas, es la que nos permite a nosotros poder tener esa relación que nadie más puede tener con Él. Poder orarle, pedirle, porque no es una majestad dictatorial o impositiva. Es un soberano muy justo y muy amoroso, muy amable, que sí nos escucha. Y esa diferencia debemos valorar, porque somos miembros de un reino que no tiene un soberano como los del mundo, sino un soberano real, el único, quien realmente sí puede ejercer esa soberanía, que podría pedir nuestra vida y no lo hace. Permite vivir, nos permite equivocarnos, nos da ese tiempo de poder arrepentirnos, cambiar y volver a Él. Esa es la majestad de Dios. Ese es nuestro Dios. Un tema también importante dentro de los atributos de Dios y que solo lo tiene Dios y que también en la próxima semana vamos a incursionar un poco más es su pluralidad. Es decir, Dios es uno y al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 1:26 podemos ver algo de su pluralidad. Dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim al estar creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Hay una enseñanza ahí.
Y claro, podemos ver esa pluralidad de Dios cuando dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza. Elohim, como ya hablábamos, es plural, es plural. No está hablando en singular. Y claro, es uno de esos atributos que nosotros en nuestra humanidad no vamos a poder entender. ¿Cómo puede ser tres personas y una persona al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un mismo momento? ¿Cómo funciona eso? Otra de las pistas en Génesis 3:22 dice, y dijo Elohim, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Y expulsó al hombre y situó querubines al oriente del paraíso de Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Y en estos primeros tiempos, cuando se da la creación, cuando arranca todo, tal vez para las personas de esos momentos era difícil entender esa pluralidad de Dios. Sabían, habían conocido que al principio estaba el Espíritu de Dios moviéndose en un caos y Dios comenzó a crear todo. Pero era para ellos como temas incomprensibles, ¿no? ¿Cómo Dios actúa así? ¿Cómo Dios es uno y es varios? Como digo, eso es algo que tal vez no podamos comprender. ¿Cómo fue ese momento antes de la creación donde estaba Jesús y Dios al mismo tiempo? ¿Cómo es que actuaba? Pero esto más que nada es algo que nosotros debemos aprender de la siguiente manera. Hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu. Cada uno ha hecho su función y eso vamos a ver, como digo, la próxima semana. Pero cada uno ha hecho su función y la hace en nuestras vidas. A nosotros lo que nos toca es solamente ser agradecidos. Porque aunque no comprendamos eso, podemos comprender que Dios ha dado todo de sí por nosotros. Dios ha estado en nuestras vidas, nos ha permitido. En Isaías 48:17 dice, así dice Yahvé, el que se está redimiendo, el Santo de Israel. Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Entonces, use ese plural, ¿no? Pero eso es lo que debemos valorar. Ha estado Dios ahí para enseñarnos. Dice que te enseña tu camino para tu provecho, el camino al que debemos andar. Entonces, para nosotros es comprender eso, cuánto Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez cuando muramos podamos comprender mejor cómo Dios es Rey y es uno en un tiempo. ¿Cómo podemos eso comprender? Pero ahora es saber que así es. Y saber que eso tiene una razón también para nuestras vidas. En Juan 15:26 dice, cuando venga el Paráclitos, es decir, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos porque estáis conmigo desde un principio. Esta es una escritura en la cual se presentan las tres personalidades. Dice que cuando venga el Consolador, dice que lo va a enviar del Padre, de Dios Padre, va a venir Dios Espíritu, el Espíritu de verdad. ¿De dónde dice que procede el Espíritu? Del Padre. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu? Va a dar testimonio. ¿Acerca de quién? De Dios Hijo. Entonces, el Espíritu Santo que recibimos nos da testimonio de Cristo y fue enviado del Padre, procede de Dios. Entonces, ahí ya podemos ver una idea de cómo trabajan juntos en nuestras vidas. Es lo que hace. Tal vez un tema que no mencionamos mucho nosotros en nuestras prédicas, en nuestras clases, es el Espíritu Santo. Pero está ahí. No ha dejado de estar con nosotros. Nos ayuda a comprender. Da testimonio de Cristo. Nos conduce a toda verdad. Mantiene vivo ese evangelio en nuestra vida. En 1 Corintios 12:4. Ahora bien,
1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y esa es la parte importante. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. El Hijo es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Los tres actúan en nuestras vidas. Aunque a veces no nos demos cuenta, están actuando a través de los dones, a través de los servicios, a través de las actividades, a través de lo que somos nosotros como cristianos. Dios está actuando en sus tres personas. Y claro, ahí habla un poco de los dones, ¿no? Ahora, hay atributos de Dios que también podemos tener nosotros. Como hablamos de la bondad, ¿no es cierto? Claro, nunca llegando a la bondad que tiene Dios, que es totalmente inmerecida y que Él la da, tanto si somos buenos o malos. Y nosotros, en cambio, podemos limitar eso. Pero hay una importante que es su sabiduría. Y esto debemos entender como no es inteligencia solamente, o solamente conocimiento, sino para alcanzar sabiduría, esta inteligencia y esta habilidad deben ser puestas al servicio de buenas causas. Es decir, la sabiduría de Dios, la sabiduría es el lado práctico de la buena moral. Es decir, las cosas que nosotros vemos como buenas, las cosas que son agradables, las cosas que son correctas, deben ser llevadas a la práctica y ahí es donde se ve la sabiduría. Cuando todos los valores morales son puestos en práctica. Solo Dios es totalmente sabio, claro. Como decíamos, porque es parte de su esencia. Dios es sabio por esencia. Es decir, Él no está aprendiendo. Él no está adquiriendo nuevo conocimiento. A Él no le podemos enseñar algo nuevo. Es su esencia. Pero a nosotros, ¿qué nos permite? Llegar un poco a esa sabiduría. Poder pedírsela, como dice en Santiago, poder comprenderla. El poder infinito es gobernado por la sabiduría infinita. Y eso hace que todo tenga un sentido. ¿Te imaginas a alguien todopoderoso sin sabiduría? Realmente se necesita ser muy sabio. Es como decíamos, ¿no? Dale a alguien poder y vas a saber quién es. Y realmente es así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra naturaleza y por querer cumplir nuestros deseos y no somos sabios. No hacemos lo que está bien. Solo queremos aprovechar ese poder. Por favor, que me puedan ayudar con las escrituras, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede ayudar con Job 9:4? Profunda es tu sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? ¿Ah? Si hubiera, ¿cierto?, una discusión con Dios, saldríamos como Job. O sea, ¿quién le puede ganar a Dios? Y es porque nosotros no lo vemos todo. Nosotros no alcanzamos a comprender todas las cosas y a veces las cosas nos pueden parecer malas. Y capaz que no lo son. Pueden parecernos buenas y capaz que no lo son. Por eso debemos apegarnos tanto a Dios porque Él sí sabe. Él sí es sabio. Job 12:13, por favor. Job 12:13. ¿Quién nos puede ayudar? Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Uh-huh. Esto es muy importante. En nuestra vida como cristianos hemos hablado, ¿no?, muchas veces del consejo. Y nuestros discipuladores nos ayudan, nuestros mejores amigos, cuando hay situaciones difíciles de las cuales no podemos salir. Pero es increíble porque de Dios es quien viene el consejo.
Y por eso nosotros debemos esforzarnos en conocer tanto de Dios para poder dar esos consejos sabios, para poder guiar a la gente de buena manera, para poder llevarlos a Dios por medio de esos consejos. Porque de Dios es de quien viene la sabiduría y esa es la que les va a ayudar más que mis buenas ideas, más que lo que yo pueda comprender de las cosas. Debo buscar llevar a los hermanos a Dios, a quien realmente sí es sabio. Y sin un consejo está de por medio la palabra de Dios, va a ser un buen consejo. Pero cuando no está la palabra de Dios, a veces somos nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestro entendimiento, con nuestras ganas. Que tal vez hay un buen corazón detrás de eso, ¿no? Bueno, falta esa sabiduría de acudir a Dios, a quien sí sabe, a quien sí da una guía adecuada. Bueno, Job 36:5. Dios es poderoso, pero no rechaza a nadie. Dios es poderoso y firme en su propósito. Ah. Entonces Dios en todo su poder, en toda su sabiduría infinita, dice que no rechaza a nadie. En Santiago dice, ¿no? Que pidamos sabiduría a Dios si vemos que nos está faltando. Y realmente eso debemos aprovechar, es de esas cualidades de Dios, de esos atributos que nosotros también podemos llegar a tener. Daniel 2:20, por favor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Finalmente eso, ¿no? Es de Dios. Como decimos, es de Dios. Isaías 40:26 dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Isaías 40:26. Su inteligencia es insondable. No podemos. Nosotros no podemos llegar a determinar su sabiduría, su inteligencia. Sencillamente es más grande de lo que podemos asimilar. Pero es bueno. Nos pone en el lugar correcto que debemos estar. Necesitamos esa sabiduría de Dios, pero Él siempre va a ser más sabio. Y eso es bueno. Una increíble es su gracia, ¿no? Es una cualidad de Dios por la cual obra en las personas con amor. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es Pablo, hablando de la gracia de Dios que recibió en su vida. Así es Dios. Dios da sin merecimiento. Es su gracia poderosa. La gracia presupone 4 verdades. Primero, la falta de merecimiento moral del hombre. Es decir, nosotros no somos merecedores de la gracia. Sencillamente no hacemos algo por la que la ganemos. Segundo, la justicia retributiva de Dios. Es decir, Dios necesitaba ser justo. Y por eso debía actuar en justicia. Debía haber una retribución por nuestros pecados. Tercero, la impotencia espiritual del hombre. Espiritualmente no podíamos hacer nada. No estaba en nuestras manos retribuir a Dios. Y cuarto, la libertad soberana de Dios. Dios puede dar su gracia a quien quiera. No necesita de nosotros para decidir a quién darla. La gracia y la salvación van juntos. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Ahí es manifiesta más la gracia en el sacrificio de Cristo. Por gracia hemos sido salvados. No por nuestras cualidades, no por nuestros merecimientos. No por lo que hicimos, sino por gracia de Dios. Y todo Jonce, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios trae salvación. ¿A quién? A toda la humanidad. Gracias a Dios nosotros
hemos accedido a él, pero es para todos. Dios quiere que todos se salven. Cristo vino por todos. Bueno, hay un tema importante. Es uno de los atributos que nos cuesta aceptar de Dios, el juicio de Dios. Dios actúa como juez, ha actuado como juez. Génesis 18:25 nos puede ayudar alguien, por favor. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres juez de toda la tierra, no harás justicia. ¿No harás justicia? Es una Así pregunta. es una pregunta. Dios es el juez de toda la tierra. Él la juzga. No es algo que nos gusta mucho hablar. Nos cuesta aceptarlo, pero es así. El Salmo 75:7 dice, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Es Dios. Y por eso es importante recordar que Él es soberano. Él es el creador. Él tiene sabiduría infinita. ¿Qué mejor juez que alguien sabio? Pero Dios es juez. No podemos olvidar eso. Hebreos 12:23, ¿alguien nos ayuda? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Ah? Dios es juez de todos. Dios actúa como juez. Dios ha emitido su juicio. Juzgó a Adán y Eva y los expulsó del paraíso. Un juicio justo. Juzgó al mundo corrompido y envió el diluvio. Juzgó a Sodoma y Gomorra y envió fuego que cayó del cielo. Juzgó la necedad de Egipto, de sus gobernantes, y sucedieron las plagas de Egipto. Juzgó a Herodes por su orgullo. Enfermó y murió. Eso pueden verlo en Hechos 12:21. El Nuevo Testamento nos da la certeza de que un día va a haber un juicio final. Y Dios va a ser ese juez. Esa es una realidad. Y no debemos olvidar que esa es la razón principal por la cual nosotros buscamos salvar a la gente. Llevarles el evangelio. Para que se libren de ese juicio. Para que alcancen la salvación. Para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Santiago 5:9, ¿alguien puede ayudarnos? Santiago 5:9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Ah? ¿Quién es el juez? Nosotros o Dios, ¿no es cierto? Es Dios. Entonces, no se quejen unos de otros. O sea, si Dios va a juzgar. O sea, ¿para qué quejarnos? Y no dice que no hagamos nada, ¿no? En la Escritura habla de que podamos ayudar, que podamos ir al hermano que peca, a poder llevarlo otra vez a reconciliarse con Dios. Pero lo que nos dice, no se quejen unos de otros. Dios va a juzgar. En 1 Pedro 4:5, ¿alguien le tiene? Sí, yo. Adelante. Dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto vivos como a muertos. Todos vamos a ser juzgados un día, tanto vivos como muertos. Va a ser un largo día, pero hay un juez justo y sabio. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esa es nuestra garantía, en cambio. Va a haber un juicio
Pero cuando lleguemos a Él nosotros, como hijos de Dios, no será con temor. Estaremos confiados como Pablo de que alcanzaremos esa corona merecida. Porque confiamos en Dios. Y hay uno más, la ira de Dios. Ira es enojo, indignación profunda. La ira de Dios es un atributo de Dios al cual se le resta importancia y es difícil también tratarlo. No es un tema popular para predicar. No es algo que se puede decir con facilidad. La gente no lo va a asimilar bien. Incluso no se lo menciona. Pero es parte de la esencia también de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios es judicial en la Biblia. No es crueldad, ni algo inmoral. Es justa. Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, no cambia el corazón. Sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Es Dios. Es parte de su esencia. Él nos ama mucho. Nos ha dado de su gracia. Envió a su Hijo. Vela por nosotros. Pero dice, por tu obstinación y por tu corazón empedernido. O sea, también hay un límite con Dios. Hay un punto en el cual ya no vamos a poder decir que no va a haber una ira justa de Dios. La ira de Dios es la decidida acción de Dios por castigar el pecado. Eso nunca debemos olvidar. Dios sí aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Eso no va a cambiar. Dios no cambia. Dios aborrece el pecado. Romanos 3:5 dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Dios no es injusto. Nos da todas las oportunidades para salvarnos. Ha hecho todo lo que está en sus manos. Es un buen soberano, no nos domina. Nos deja tomar nuestras decisiones. Pero Él va a seguir siendo justo hasta el final. Y la ira de Dios es parte de esa justicia. Él no va a aceptar a los que rechazaron a su Hijo. Va a actuar en consecuencia. Ciertamente la ira de Dios, en Romanos 1:18, viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Te imaginas? No solo es no acercarse a Dios, sino inclusive a veces queremos obstruir a la verdad. Y eso Dios no lo va a dejar pasar. Por eso, mientras dure este hoy, debemos buscar nuestra salvación, profundizar en nuestro estudio de la palabra de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y no solo eso, llevar a las personas a Dios. No dejar que el hermano que se está sosteniendo con un hilito se caiga. Indicarle la verdad, si está pecando, ayudarlo a que reconozca que eso no le va a ayudar. El celo de Dios. En Éxodo 24:5 dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Te acuerdas? Es parte de los 10 mandamientos. En el 5 dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios es un Dios celoso. Por supuesto, la Biblia tiene muchas escrituras que hablan del celo de Dios. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay escrituras, ¿sí? Pues si quieren anótenlas, si no, igual yo les voy a compartir las diapositivas. Pero ¿qué es el celo de Dios? Hay 2 clases de celo. Hay uno que es el celo vicioso, envidia, cuando alguien tiene algo y ahí sí es celo por tenerlo. Y el otro es el celo por proteger una relación amorosa o por vengarla cuando ha sido rota. El celo de Dios es muy parecido a esta segunda. Es ese celo por proteger la relación con las personas, una relación amorosa o
o vengada porque fue rota. Es un aspecto del amor de Dios hacia su pueblo. El pueblo de Dios es como su novia. Israel es como esa novia para Dios. Y por eso cuando Israel se apartaba, Dios, por medio de los profetas, la relacionaba con una prostitución. Porque Dios no quería que se apartara. Dios la amaba tanto y sin embargo Israel se apartaba y se iba tras otros dioses. Y ahí se mostraba ese celo. Finalmente el amor de Dios. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si hay algo que encierra todos los atributos de Dios que hemos visto, es el amor de Dios. El amor real de Dios. Dios es amor. No quiere decir que Dios es el amor. O sea, ¿a qué me refiero? A que decir amor no es sinónimo de Dios, sino que uno de los grandes atributos de Dios es el amor. Dios es amor, sus acciones son de amor. También debemos comprender que el amor de Dios no es el que nosotros entendemos como amor, sino que el amor de Dios es como Dios lo dispone. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no es como nosotros, no es físico como nosotros. Su amor no es caprichoso como el nuestro, o no es cambiante como el nuestro. Su amor está atado a ser justo, a ser correcto, a ser moral. Su amor es santo, es diferente, es omnipotente, es un amor que nosotros alcanzamos a vislumbrar, alcanzamos a también transmitir, pero no lo tenemos como lo tiene Dios. En 1 de Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Cómo lo manifestó? En que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él. Ahí se muestra su amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En esa forma es como Dios manifiesta su amor. Ese es el amor que nosotros no tenemos, pero Dios lo tiene en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, está muy relacionado con el sacrificio de Cristo, con el haberlo dado por nuestros pecados. No es como el nuestro. Ese es el gran amor de Dios. El primer texto estamos leyendo un Dios en 3 personas. Como les digo, las lecturas que les estoy pidiendo que puedan revisar son importantes para complementar todo lo que estamos hablando. Sin embargo, hay mucho más ahí en esos libros. Y el otro es el conocimiento del Dios Santo. Habla mucho de los atributos de Dios. Nosotros de cierta forma estamos viendo una parte, pero es mucho más, es mucho más. Y no vamos a cansarnos, no vamos a llegar a un momento en que digamos, ya lo sabemos todo. Siempre vamos a seguir encontrando en Dios esos atributos, aquellos que Dios nos permite. Entonces, nuevamente les recuerdo la tarea para la siguiente semana. Vamos a entrevistar a 7 hermanos en la fe. Y vamos a hacerle esta pregunta. ¿Cómo describirías a Dios? Vamos a anotar sus respuestas, elaborar un documento y lo subimos a la plataforma. ¿Cómo describirías a Dios? No con la finalidad de decir si están bien o están mal, sino con la finalidad de comprender cómo nuestra comunidad está asimilando el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que sabemos de Dios? Y eso nos puede ayudar en futuro para saber en qué más podemos ayudar a nuestra comunidad a seguir comprendiendo y conociendo a Dios. Eso es lo que hoy quería compartirles. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen algún comentario, pues es bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muy agradecido. gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Felipe. Buenas noches a todos los Muchas hermanos. gracias, Felipe. Gracias a ustedes también. Una gran noche. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Feliz noche. Excelente. Gracias. Feliz Excelente clase. noche.